Señor. Siéntese, gracias a Dios. Bendito sea mi dulce Señor. Vaya buscando, por favor, el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17. En el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, como un breve recordatorio, el Señor nos había anticipado que en estas semanas Él iba a estar preparando el corazón, estar limpiando nuestros corazones para poder sembrar. ¿Por qué? Porque no se puede sembrar en una tierra que está contaminada, en una tierra que no ha sido preparada, bendecida. No se puede sembrar todo lo que se pueda sembrar en una tierra que esté infectada a poco o mucho tiempo. Habrá de secarse, habrá de marchitarse, no dará fruto. Y Dios en este tiempo nos avisó: el deseo de mi corazón es preparar tu corazón para sembrar las semillas. Entonces, en el tiempo que Dios nos permita, vamos a terminar con esta serie de enseñanzas que Dios nos ha dado. Y la semana pasada el Señor Jesucristo nos hablaba de 3 males materiales o fuera del cuerpo, del mundo, ¿sí?, que están contaminando nuestro corazón. 3 ventanas que estamos abriendo o que debemos debemos cuidar para que nuestro corazón, nuestra mente permanezca lo más limpio para Dios. Y esas 3 ventanas, nos decía el Señor, es tus ojos, tus oídos y tu boca. El Señor nos está llamando para cuidar lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, y a bendecir los alimentos. ¿Por qué? Porque nos decía el Señor, mucho de lo que estamos consumiendo, que viene de este mundo, viene pactado, ¿sí?, viene consagrado a cosas malas. Y dice la palabra que toda la comida va a la letrina, o sea, todo lo que el cuerpo consume, sí, a final de cuentas lo digiere, y lo que no le sirve lo desecha. Pero si ha sido pactado, sí afecta el corazón. Si ha sido maldecido, porque los siervos también de Satanás están trabajando en estos tiempos. Ellos no van a ganar nada, están siendo engañados, porque sabemos que el diablo es padre de mentira. El diablo quizás les está ofreciendo reinos, riquezas, quizás hasta vida eterna, yo no lo sé. Y le están creyendo y están haciendo mal, están luchando contra Dios y están tomando las cosas de Dios. Todo lo que dice el apóstol Pablo, que todo lo que Dios creó es bueno y no es de desecharse. Pero sí es necesario que sea bendecido por causa del mal que hay en el mundo. De aquellas personas que no están amando a Dios y lamentablemente le están creyendo al diablo. Dios tenga misericordia también de ellos. Entonces el Señor nos decía: cierra esas ventanas, cuida tus ojos, cuida lo que estás viendo. Bendice tus ojos, cuida lo que estás oyendo. Porque hay muchas doctrinas se están moviendo, que están tratando de involucrar a Dios, que están tratando de hacer creer que a Dios ya no le importa la decencia, la moralidad, la educación, el respeto. Nos decía el Señor, si nosotros no preparamos a nuestras generaciones, pues tarde o temprano van a ser desechadas por Dios. Por eso se perdió el pueblo de Dios, porque los padres, el Señor le dijo a aquellos que sacó de Egipto: y les dirás y les recordarás estas palabras a tus hijos. Todo lo que yo hice para sacarte de la esclavitud, tú se las dirás a tus hijos, y tus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Y se dejó de hacer. Por eso es que se ha perdido la fe en Dios.
porque no estamos transmitiendo nuestra fe y nuestro amor de Dios a nuestros hijos. Y el Señor nos exhortó también a recordar en nuestra intimidad o comunión con Dios a volver a llamar a la familia. Acuérdate de tu familia, no la dejes, no la abandones. Es parte de una promesa, pero sigue orando por ella. Y bueno, gracias al Señor, le decía, por esto se está perdiendo, porque no estamos conociendo la verdad, no estamos buscando la verdad. Y hay muchas doctrinas que se están moviendo, que muchas iglesias que ya no les importa cómo se presenten a la presencia de Dios. Jovencitas escotadas, muy pegadas en su ropa, que lo único que vienen a hacer es a distraer. Y de esto hablamos también en aquella predicación que desenmascaramos al demonio de Jezabel, que no es un demonio sino un mal en el corazón de los hombres y las mujeres. Sí, pero gracias a Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos está llamando para limpiar el corazón. Nos decía, sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que guardas en tu vida, guarda tu corazón, lo que está entrando a tu corazón. Fíjate que no sean tinieblas y tú estés pensando que es luz. Fíjate bien lo que hay dentro de ti. Por eso decía el Señor, guarda tus ojos, tus oídos y bendice lo que comes. Bendice lo que comes, porque como igual que esta fecha que se viene, le decía de las festividades del Día de la Independencia, tienen un trasfondo perverso, oscuro, de muchas cosas que Dios ha venido sacando a la luz. Amén. Y en esta mañana el Señor también quiere ayudarnos a enfocarnos. Quizá hablábamos la semana pasada de 3 males del mundo físicos que están contaminando el corazón. Pero hoy el Señor también quiere hablarnos quizá de algo que pueda ser tal vez hasta más malo, pueda contaminar aún mayor nuestro corazón, pero no está afuera, se genera dentro. Y Dios quiere limpiar esos corazones, porque está preparando la tierra en la que el Espíritu de Dios va a sembrar. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 11, verso 17 al 32, tiempo de jubileo. Ese es el tema que en esta mañana Dios ha puesto en el corazón, para que nosotros comencemos a preparar esos corazones para Dios. Tiempo de jubileo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 17 al verso 32. Dice la palabra del Señor y Dios Todopoderoso. Amén. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo. No hay una alabanza de Dios. Porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Que pues no tienen casas en que coman y beban. ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto, no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice el Padre, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, dice la palabra del Señor Jesús. Bien, ¿qué fue el jubileo? ¿Para qué fue instituido? ¿Y cuál es el jubileo al que Dios nos está llamando en esta mañana? Primeramente, dice la palabra de Dios que cada vez que nos reunimos, no venimos a hacer la voluntad de Dios. No venimos con un corazón dispuesto. No nos entregamos a Dios en espíritu y verdad. ¿Sí? Se está perdiendo la sana costumbre. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones destruyen las sanas costumbres. Era una costumbre muy hermosa hace tiempo. Todavía yo participé y lamentablemente, y para vergüenza lo digo, he dejado también de participar. Llegaba uno a la iglesia y lo primero que uno hacía era postrarse, ponerse de rodillas. El culto comienza a las 10. Bueno, aquí, cada quien tiene su horario, ¿sí? Pero si comienza a las 10, mi deber, o mi amor más que un deber, debía ser llegar 5 o 10 minutos antes y postrarme delante de la presencia de Dios. Señor, heme aquí, que tu sangre bendita me limpie. ¿Por qué? Porque traemos muchas cosas del mundo. Incluso nos levantamos los domingos y estamos preocupados porque ¿qué vamos a hacer de comer? ¿A dónde vamos a ir terminando el servicio? O con las prisas nos enojamos unos con otros. Muchas veces cuando nosotros levantamos este lugar, aunque usted no lo crea, estamos levantándolo y el diablo se mete. Y empezamos a discutir y a pelear. Y no le entregamos esas manchas, esas inmundicias a Dios. Y nos atrevemos a acercarnos al Señor Jesús con ellas. Y dice la palabra que si las tomamos indignamente estamos acarreando juicio. El Señor nos hablaba de que también es necesario que padezcamos algunas dolencias, algunos males del cuerpo por causa de la semejanza a Cristo. Pero también algunas de ellas son necesarias o Dios las permite para que se abra nuestro entendimiento. De decir, hijo mío, estás entrando indignamente a mi presencia. Cuando se reúnan como iglesia, primeramente cada quien, porque todos sabemos, yo no sé lo que usted hizo en la semana y usted no sabe lo que yo hice. Por tanto es necesario que cada quien, como dice la palabra, nos pongamos a cuentas con Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, Señor, heme aquí, tú lo viste, tú estuviste conmigo, tú sabes que me ganó mi carne. Padre, es hasta vergonzoso declararlo, pero vengo a ti no para decirte mis pecados, sino a que me limpies del mal que esos pecados hayan traído a mi vida.
No nos puede tomar, ¿qué? Pedirle a Dios que nos limpie. 1 minuto, 2, Dios hará la obra. Pero dice la palabra del Señor que cuando nos estamos acercando a su presencia como iglesia, estamos acercándonos mal. De una manera que a Dios no le agrada. ¿Sí? Simbólicamente, cuando usted y yo venimos aquí, a la casa de Dios, cuando nos reunimos como iglesia, simbólicamente estamos representando el tiempo en el que el Señor se reunió con sus apóstoles a celebrar la llamada Santa Cena. Eso es algo que quizá no habíamos conocido, que quizá no habíamos verdaderamente visto con el Espíritu de Dios. No venimos a una reunión porque no tenemos nada mejor que hacer, porque Dios nos llamó, porque es costumbre de los domingos venir y reunirnos. Dios quiere abrir nuestra conciencia. Dice el Señor, renuévate. Estás equivocado, cambia. Cambia la mentira, cambia el engaño por la verdad. Y la verdad es que cada vez que nos reunimos aquí, estamos participando de la Santa Cena. La bendita Santa Cena. ¿Por qué? Porque estamos comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Y por eso dice el Señor, están actuando mal. ¿Sí? Nos alimentamos de la palabra de Dios. Ese es el pan. El Señor dijo, no solo de pan vivir el hombre. El pan espiritual es la palabra del Señor. Y ese vino santo es el Espíritu de Dios. La administración, lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Y lo estamos bebiendo muchas veces indignamente. Y dice el apóstol Pablo, por eso es que hay juicios. Por eso es que Dios a veces también está permitiendo que el enemigo obre en contra nuestra. Porque le estamos dando un derecho legal. Es decir, legalmente el diablo va y dice, este no está haciendo tu voluntad y el que no es de Dios es del diablo. Pero no quiere decir que nosotros seamos del diablo. Simplemente que le estamos dando una autoridad, un permiso para obrar en contra de nosotros. ¿Sí? Hay un dicho en el mundo que nos ha llamado o nos ha ayudado mucho para justificarnos. Quizá por eso el Señor dice, renuévate, despójate, desecha ya lo que en otro tiempo creíste. Porque muchas veces seguimos viviendo nuestra vida en Cristo con aquellos dichos o aquellos consejos que nuestros padres que no tenían a Cristo en su corazón nos dijeron. No sé si a ustedes se lo dijeron, pero a mí sí. Primero tú, después tú y al último tú. Y dice el Señor, despójate. Porque al último serás tú. Porque el amor al prójimo es lo que yo te estoy mandando. Olvídate de ti, niégate a ti mismo. El que me quiera seguir, ¿qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo. Por tanto, aquella palabra que a nuestros padres nos dijeron de primero tú, es tiempo de desecharla del corazón. Ya no soy primero yo. Primero es mi prójimo. Aquel que tiene necesidad. Esté o no esté en Cristo. La necesidad es, la misericordia es lo que me debe de mover. No el juicio. Ah, este es hermano, a este sí lo ayudo y a este no. Mi hermano no necesita ayuda, entonces voy a bendecir, a ayudar a este. A tu prójimo, dice el Padre Celestial. Pero lamentablemente le digo, todavía hay muchos dichos o muchas maneras de pensar que teníamos del mundo que siguen arraigadas en nuestro corazón, guiando nuestras vidas. Y por eso estamos entrando indignamente a la presencia del Señor. Y uno de ellos es
ese dicho, que se dice que es mejor culpar que reconocer. Es mejor echarle la culpa a otros. Podemos hallar miles y miles y miles de culpables para justificar nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos, ¿sí? Nuestras malas palabras, nuestras malas acciones. Culpables nos van a sobrar todo el tiempo, antes que reconocer que el mal está en mí, que yo soy el culpable del mal que está operando en mi vida, que delante de la presencia de Dios no acepta otros culpables más que yo. La honestidad delante de Dios, ser honestos con el Padre, ¿sí? Podemos, le vuelvo a repetir, ponerle delante de la presencia de Dios miles de culpables. Que si el marido, que si la esposa, que si los hijos, que si la situación económica, que si el estrés, el vecino, los gobernantes, el calentamiento global, que si no estoy de humor. Muchas cosas tomamos en nuestro corazón para justificar nuestras malas acciones, nuestras maldades delante de Dios. Es que el chofer, Señor, no se apura. ¿Cómo quieres que yo no tenga malos pensamientos contra este hombre si míralo, va de muerto de hambre, a vuelta de rueda, no lleva a nadie enfrente? Pero lo que tú nunca le vas a decir al Señor: sí es cierto, Señor, desde las 5 de la mañana, antes que el despertador, tú ya me estabas levantando. No es el chofer. Fueron tus 5 minutos más, Señor. 10 minutos más. Fue tu pereza. Fue tu flojera. Fue tu incredulidad. Porque el Espíritu de Dios nos está avisando lo que va a pasar, incluso por ridículo o algo que nos parezca inaceptable. El Espíritu de Dios te dice: hoy va a haber tráfico. Levántate, ya apúrate, ya deja eso. Pero lo estamos ignorando. Y presentamos culpables delante de Dios para justificar el mal que se empieza a generar en nuestro corazón. Quizá no le dijimos la mala palabra a ese hombre, pero así se generó en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. A Dios no le podemos ocultar toda la bola de porquerías, inmundicias, maldades que se generan en el corazón. Por eso nos está mandando a limpiarlo. Por eso Él lo hace de una manera especial, privada, porque no va a avergonzar a nadie. Él no va a señalar y va a decir: a ver, tú acuérdate, y tú también, y tú el que está atrás, no te me escondas, vente para adelante porque estás mal. No. Él nos redarguye en el corazón. Y en esos tiempos difíciles, Dios quiere comenzar a sembrar la mansedumbre, la paciencia, para que nuestro corazón no comience a contaminarse. Hablábamos de las cosas que nos contaminan, de las externas que entran y contaminan, pero ahora vamos a hablar de las que crecen dentro y siguen ensuciando el corazón. ¿Sí? Le decía, podemos presentarle a Dios infinidad de culpables, hacernos inocentes delante de la presencia, pero la palabra nos confronta con la verdad, diciendo: si te examinaras a ti mismo, si en lugar de decir es que este o aquel, te sentaras y vieras y reconocieras tu carácter, tu poca paciencia, tu poco amor por los demás, entonces entenderías el por qué reaccionas como reaccionas, el por qué no estás siendo una imagen perfecta
a la semejanza de nuestro Señor Jesús. Empezar por la honestidad, de reconocer que yo no tengo la mansedumbre, la paciencia, la templanza, o quizá yo no soy de los que suena la alarma, abro mis ojos y inmediatamente me levanto. Que las cobijas todavía son quizá más fuertes que yo. Es reconocer delante de Dios, para que no, quizá parezca ridículo, hermano, que puede 5 o 10 minutos en la cama, que me pueden afectar. Sí te están afectando. ¿Por qué? Porque esos 5 o 10 minutos que vas atrasados vienen generando más tráfico y tú vienes maldiciendo, vienes molesto, vienes airado. Y quizá vas por ahí que echas chispas, se te atravesó una persona con necesidad, pero como tú vas enojado, cerraste, endureciste tu corazón, no hiciste uso de misericordia y dijiste, toma, cómprate algo. A lo mejor hasta, oye, quítate que ya se me hace tarde. Al rato a la salida vienes y ya no se te volvió a presentar. Tú perdiste la oportunidad de ahorrar en el cielo por 5 o 10 minutos más en la cama, porque no estamos verdaderamente oyendo y creyendo la voz del Espíritu Santo. La palabra nos confronta con la verdad y nos dice que si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Es decir, reconocer que el culpable del mal que se genera en mí soy yo, primeramente, para empezar. Dejar de poner y presentarle culpables a Dios en el corazón, en la mente. Decir, sí, Señor, perdóname, este hombre está trabajando. De ahí saca para sus necesidades. Si yo sé que se van despacio, la respuesta no es achicotearlos como si fueran caballos, órale y ándale. Es levantarme más temprano. Dice el Señor que aquel que lo busca temprano hallará su gracia, su misericordia. La respuesta de Dios vendrá a su vida. ¿Sí? Muchos de nuestros males, muchas de las cosas que comienzan también a generar mal, una mala semilla a sembrar, a crecer, una mala semilla en nuestros corazones, es el daño inconsciente. Mayormente, fíjese bien, el daño inconsciente que nos hacen las personas. Y retomamos este mismo ejemplo. Este hombre va lento por su necesidad. No sabe que yo tengo prisa. Es decir, inconscientemente él me está retrasando por su necesidad. Pero ¿qué sucede en mi vida o en mi corazón? A mí no me interesa, yo no me pongo a analizar que verdaderamente es mi culpa y no la de él, y comenzamos a generar malos pensamientos. Y eso es una semilla, ¿eh? Usted podrá decir, ay, ¿qué puede pasar con que yo se la refresque a aquel? Total, ni se enteró. Pero dice Pablo que no ignoremos las maquinaciones del diablo. No ignoremos cómo nos empieza a llevar a la oscuridad, a la muerte espiritual. Con juicios como el que, ay, total, ni me escuchó. Ay, a fin de cuentas ya llegué temprano, pero de todas maneras, triste chofer. Ojalá y se le ponche una llanta, y eso sí, nos relajamos. Pero si no, y todavía nos atrevemos, ay, no es cierto, señora, ¿cómo se le va a ponchar una llanta? Ojalá y sí. No. Y no lo estamos viendo verdaderamente cómo está afectando a nuestro corazón. El daño que muchas veces las personas inconscientemente nos hacen. O el daño de personas que conscientemente nos lastimaron y creemos
que lo hemos superado. Y pensamos que ya lo superamos. Hace 15, hace 20 años te robaron, quizá, te defraudaron, abusaron de alguna manera de la, ¿cómo se llama? De la confianza que tú te ofreciste a las personas. Y piensas que ya lo superaste. Total, ya ahora ya tengo lo que quería, pero todavía en tu corazón no hay una limpieza verdadera de Dios. Cuando las personas nos dañan consciente o inconscientemente, esto provoca dureza en el corazón, es decir, insensibilidad. Si alguien por ahí lo estafó y le dijo, oye, préstame 5,000 pesos porque mira, tengo una necesidad, y nunca se los pagó, se negó, se escondió, usted se cansó más de cobrarle que él de darle una explicación. Eso endurece su corazón. ¿Por qué? Porque cuando venga otra persona con una verdadera necesidad, usted ya no le va a creer. Usted va a decir, no, porque una vez me defraudaron. Entonces, pues me es difícil volver a creer. Y el Señor dice, al que te pida, dale. Al que te pida, dale, dice el Señor. Entonces aquello que supuestamente nosotros ya estaba sanado, todavía en nuestro corazón tiene alguna raíz. Todavía no ha sido desarraigado completamente, ¿sí? Esto provoca insensibilidad en el corazón, en la mente, entenebrecimiento, es decir, la autojustificación. No, señores, que yo no le puedo prestar a la hermana, aunque sí lo necesita, porque mira, la otra hermana me defraudó. Es culpa de esta hermana que aquella tenga la necesidad, que yo no pueda ayudarla. ¿Para qué me defraudó? Tú eres Dios, tú eres su padre, Señor, pues habla con ella que me pague. Si me paga, le presto. Y entonces le decimos, que sea la señal, Señor, que si me paga es porque si quieres que le preste. La mente se entenebrece y empezamos a culpar a todos. Empezamos a hacernos inocentes de Dios. Hacernos inocentes ante su presencia. Y al final de cuentas no nos estamos dando cuenta que esa insensibilidad, esa oscuridad en la mente está empezando a crear enemistades, pleitos, disensiones, malos pensamientos contra las personas. Y lamentablemente también operamos de la misma manera que en el mundo, en la casa de Dios, entre los hijos de Dios. Por eso dice el Señor, en esto no los alabo. En esto la verdad no los puedo alabar. Porque en lugar de reunirse para bien, se están reuniendo para mal. Ah, ¿ya te enteraste que la hermana Sutana no le ha pagado a la hermana Mengana? Como hija de Dios, ¿cómo puede hacer eso? No puede ser. Y dice el Señor, en lugar de reunirse para comer el cuerpo y la sangre de Cristo, se reúnen para comerse ustedes. Como si ustedes fueran el pan de vida eterna. Todavía no estamos verdaderamente entendiendo para qué nos reunimos, para qué venimos a la casa de Dios. Para ser exhortados. A veces la palabra nos duele, pero ni hablar. Es para bien. Es para cambiar de actitud, para agradarle a Dios, para dejarnos, para renovarnos, para dejar esas malas actitudes y cambiarlas por actitudes que agradan primeramente a Dios. Dice el Señor, es tiempo de que veas con claridad cómo está tu corazón. Que esa luz que creías que iluminaba tu interior son tinieblas.
Son tinieblas. Amén. Lamentablemente, le vuelvo a repetir, este daño consciente o inconsciente que los demás nos hacen endurece nuestro corazón, engaña nuestra mente y nos lleva a tener malas acciones, actuar mal delante de la presencia de Dios. ¿Por qué es que consciente e inconscientemente escuche? Porque no todo lo hacemos en una conciencia, no todo lo hacemos deliberadamente. A veces también guardamos rencores, resentimientos inconscientemente. Le vuelvo a repetir, cuando creemos que ya hemos superado tal o cual cosa que nos hicieron. Es que ya no me importa, es que ya es pasado, ya tiene muchos años. Yo fui una de las personas que viví mucho tiempo, 30 y algo de años, pensando que la ausencia de mi padre, el abandono de mi papá, nunca había afectado a mi vida. A mí me daba igual, yo me lo llegué a encontrar en la calle y nunca le recriminé nada. Lo saludé como una persona cualquiera, como un amigo. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Pues de trabajar. ¿Y tú? No, pues yo ando trabajando aquí en la combi. Y pensé que tenía ningún problema. Hasta el tiempo que Dios me llamó y me dijo, tú tienes algo contra esta persona. Y fue grande mi sorpresa, porque sí, había situaciones, había tiempo. Hay por ahí un poema de Paco Stanley que se llamaba, creo, si no mal recuerdo, se llama El Padre, que dice que el amor de la madre eclipsa el amor del padre. Y cuando yo lo oí así, había un sentimiento de tristeza, porque yo no viví con mi papá, no recuerdo un solo segundo con mi papá. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de interceder por él. Pero yo no tengo un solo recuerdo agradable de mi papá. Y recuerdo que para mí, era irrelevante lo que había sucedido. Yo no tenía ni rencor ni amor por ese hombre. Pero cuando el Espíritu del Señor me mostró la verdad en mi interior, fue sorprendente lo que estaba pasando, o lo que había en mi corazón. Sí es cierto, sí tenía un dolor. Quizá no tenía rencor contra él, pero sí había un dolor, porque mi papá nunca fue mi papá. Y gracias a Dios porque sanó esa herida. Y me dio, le vuelvo a repetir, la oportunidad de interceder por él. Quizá las últimas horas de su vida humana. Entonces nosotros también no conocemos cómo opera el corazón, cómo opera la mente. Por tanto, nos es necesario acercarnos a Dios y decirle, como le dijo David, Señor, escudriña mi mente, escudriña mi corazón y ve si hay en él iniquidad. La palabra dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. No confíes en ti. Oiga, hermano, ¿usted cómo me ve? ¿Usted qué piensa de mí? ¿Usted cree que yo soy buena persona? ¿Cómo me juzgaría usted? ¿Qué me cambiaría? ¿Qué me quitaría y qué me pondría? Craso error. Porque dice el Señor, yo soy el único en el universo que escudriña la mente y el corazón, que sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón. Y es así como a veces, inconscientemente, guardamos rencores, resentimientos, celos, envidias en el corazón. Y creemos que no.
pero sí están afectando nuestra vida. Pero sí están impidiendo que el Espíritu de nuestro amado Dios y Señor Jesucristo venga a nuestra vida a sembrar. Dice, ¿para qué voy a sembrar en tu corazón si a final de cuentas esa semilla no va a germinar? No has preparado la tierra. Si quizá nosotros nos dedicáramos al campo, entenderíamos quizá mejor esto. No es nada más decir, tengo 20 hectáreas. Voy a sembrar lo que a mí me gusta. Tienes que estudiar la tierra. Tienes que saber cómo, cada cuándo llueve en esa región, qué tipo de agua, cada cuándo debe ser regada esa semilla. Hay muchas cosas que tenemos que investigar antes de sembrar. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en la tierra antes de sembrarla. Asimismo en el corazón. Si queremos que el Espíritu Santo siembre en nosotros los frutos que van a llevarnos a la imagen y semejanza de Jesucristo, es necesario que nosotros preparemos la tierra. ¿Y cómo va a comenzar? Reconociendo delante de Dios, no delante de mí. Reconociendo delante de Dios que el culpable de la condición en la que está mi corazón no es nadie, sino yo. No he cuidado mi corazón. No he guardado mi corazón sobre toda cosa creada. Es quizá lo que menos me he preocupado. Dice el Señor, pero para estas cosas te he llamado. Porque es que consciente e inconscientemente guardamos rencores y malos pensamientos los unos contra los otros por una sencilla razón. No hemos aprendido a perdonar. Nos hemos engañado creyendo que hemos perdonado. Aquellas mujeres que el marido se fue, las dejó por otra, ya se fue, pero no me hables de él, no me interesa. Él allá y yo acá, que Dios lo bendiga, pero hasta allá, del otro lado del mundo, lejos de mí. Allá si quiere que lo bendiga, y si quiere, pero una palabra de bendición de tu boca no sale. No has perdonado. Todavía hay un dolor, un rencor, un mal fruto en tu corazón. Porque todavía no has aprendido verdaderamente a perdonar. ¿Sí? Génesis capítulo 5, verso 1. ¿Por qué no hemos aprendido a perdonar? Génesis capítulo 5, verso 1. Amén. Génesis capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Cuando Dios creó al hombre, antes de que el hombre cayera en la transgresión, tenía la semejanza de Dios, perfecta, la imagen y la semejanza de Dios. Es decir, que el único, o los únicos, que sabían perdonar, fueron aquellos que fueron hechos a la semejanza de Dios.
Pero lamentablemente con la transgresión también esa imagen y semejanza se perdió. ¿Sí me está entendiendo? Adán sabía perdonar porque fue creado por Dios, pero Set, hijo de Adán, ya no sabía perdonar porque ya no era la semejanza de Dios, sino la semejanza de Adán que se fue separado de Dios. De Set para acá ya no tenemos la semejanza de Dios. Por tanto, no sabemos lo que es perdonar. La Biblia dice que Caín mató a Abel y la palabra no dice que Adán se enojó o que Eva fue y se lo surtió. Sabían perdonar porque fueron creados a la imagen de Dios. Pero con la transgresión, Adán ya no pudo enseñarle a Set cómo debía de perdonarse. Y lamentablemente, le vuelvo a repetir, ¿qué está pasando? No estamos transmitiendo a nuestras generaciones lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Ay, hermano, pero es que mi hijo tiene 45 años. Es tu hijo y es tu responsabilidad y Dios te va a pedir cuentas de él. Mire, hijito, yo sé que tienes 45 años y eres un hombre, pero ahora Cristo ha cambiado mi manera de pensar. Ahora Cristo me ha rediseñado, me ha renovado, y lo que tú estás haciendo no está bien. Yo te lo digo. Tú sabes si lo aceptas o no. El Señor les dijo al pueblo: he aquí yo pongo delante de ti el bien, el mal, la vida y la muerte. La decisión es tuya. Sí, hijo, yo te inculqué esos malos pensamientos, esas malas ideas, pero ahora vengo a decirte que yo estaba mal. Yo las creí, yo las viví también, hijo mío. Pero ¿sabes lo que trajeron a mi vida? Mucho dolor, muchas penas, falta de la misericordia de Dios. Pero Dios mismo tuvo misericordia de mí y por eso me ha enviado a decirte: hijo mío, yo me equivoqué. Y así como yo estoy cambiando de actitud, el deseo de mi corazón es que tú lo cambies. Y que Dios te ayude como me ha ayudado a mí. No hay excusa delante del Señor. No podemos decirle: Señor, pero ya tiene 50 años mi hijo. Esto me lo hubieras dicho cuando tenía 5 y se lo aplico porque se lo aplico. El tiempo de Dios es perfecto. Y sabe el Señor por qué hasta ese tiempo esperó para decirte. Pero le vuelvo a repetir, no estamos retransmitiendo. Recibimos de parte de Dios sus misericordias, sus maravillas, y no le estamos enseñando a nuestros hijos. A veces nos gana el dolor. Oye, mamá, es que fulanito me pega en la escuela. No te dejes. Tú también súrtelo. Y es más, ¿sabes dónde le duele más? Ahí, dale. No, hijo, ruega por él. Pídele a Dios que te ayude. Mira, hijo, él no conoce a Cristo. Por eso actúa así. Su corazón está lastimado. Sus papás no le han inculcado el respeto a los demás. Mejor vamos a orar por él. Vamos a darle ahí donde Dios obra. Vamos a bendecir su corazón. Pero ¿qué sucede? No estamos perdonando verdaderamente. A veces nos gana el enojo y a lo mejor por ahí se nos salió: no, hijo, mira, perdóname, yo te dije que también te lo surtieras, pero no, mira, vamos mejor a pedirle a Dios por esa persona, por ese niño. ¿Se da cuenta cómo a veces inconscientemente guardamos rencores?
¿O cuántas veces no alguien que amamos nos dijo, oye, es que esa señora me cae gorda, y ahora yo la veo y también me cae gorda? Ay, sí es cierto, tenían razón, te hace unas caras. Ya empezamos a ensuciar nuestro corazón. En lugar de decirte, ay, mira, dale la oportunidad o bendícela total. Ay, no, si tienes razón. Es una persona de sangre pesada, como si pudiéramos pesar la sangre. Y empezamos a contaminar el corazón con juicios errados. Y no nos damos cuenta de lo que estamos declarando delante de Dios. Porque el hacer esto es declarar delante de Dios, Señor, tú tienes la culpa porque tiene la sangre pesada, tú le hiciste así, así que el culpable eres tú de que la hermana me caiga gorda. Nuestro corazón está sucio. Nuestro corazón verdaderamente no está preparado para que el Espíritu Santo venga a sembrar en nuestras vidas. Muchos rencores son inconscientes, muchos males no nos estamos dando cuenta, porque dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Preocúpate por lo que está en tu corazón. Preocúpate cuando tú te agarras y te enojas y dices malas palabras dentro. Cuando porque la hermana se estrena zapatos cada 8 días. Ay, ahí viene la hermana engreída. Ahí viene la presumida. Esos son envidias en tu corazón. Esos son celos en tu corazón. Preocúpate cuando tú piensas mal por otra persona. Cuando tu pensamiento es para mal. Dice el Señor, sobre toda cosa, sobre todo, fíjate cómo actúa tu corazón. Preocúpate por tu corazón, porque de él mana la vida. Si está contaminado, va a contaminar, nos lo decía también la semana pasada el Señor, va a contaminar todo tu ser. Preocúpate por hacia dónde te está guiando tu corazón. Muchas veces creemos que no, pero preferimos hacer otras cosas en lugar de estar aquí. Y no nos dimos cuenta a dónde nos llevó nuestro corazón. Y quizás nos fuimos a divertir o allí en el trabajo el patrón nos dijo, te voy a pagar doble, pero ven el domingo. Y mi corazón me llevó ¿a dónde? Al amor al dinero. Me llevó a ganarme algo que no. Por eso dice el Padre, sobre todo por lo que tienes que preocuparte, ve cómo reacciona tu corazón. Muchas veces también nos pasa de que, ay, el domingo el servicio. ¿Cómo está tu corazón? Eso no es una reacción agradable a Dios. Bendito sea Dios. Qué bueno que es domingo, porque es la oportunidad que Dios me está brindando para comer el pan y el vino santo que va a cambiar y a limpiar mi vida. Ay, el servicio. Bueno, ni modo. ¿Cómo reacciona tu corazón? ¿Qué pensamientos genera tu corazón y tu mente por causa de lo que estás viviendo o lo que todavía hay? ¿Sí? Por eso es que no hemos aprendido o no nos fue dado por nuestros padres o nuestros antepasados el conocimiento del saber perdonar. No sabemos perdonar. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, pero con la separación de Dios, Adán engendró hijos a su semejanza, no a la semejanza de Dios. Yo no creo que Adán le haya tenido tiempo de decirle a Seth, hijo, lo que te hagan, lo que te dañen, olvídalo. Bendícelo. Tú sigue adelante.
mira, Dios te va a retribuir. O ponte a pensar que si te defraudaron es porque tú no estás bien delante de Dios. Dios te hubiera guardado, Dios te hubiera dicho, si tú tuvieras una intimidad constante con Dios, Dios te hubiera dicho, esta no te va a pagar, hijo. O quizá te lo dijo y tú nunca la escuchaste. Quizá en ese momento te llevaban muy bien con la hermana y otra hermana te dijo, oiga hermano, tenga cuidado con esa hermana porque, pues bueno, tenga cuidado, yo le digo, tenga cuidado. Pero tú te llevabas muy bien, hiciste caso omiso. O no escuchaste a Dios o no le creíste a Dios. Ojalá nuestros padres nos los hubieran enseñado. Y no estoy culpando a nuestros padres, porque también a ellos así les fue inculcado. Ellos nos inculcaron lo que ellos recibieron, porque creyeron, o porque muchas de esas cosas también fueron para bien, no todas fueron para mal. Les funcionaron, dieron buenos frutos. Por eso digo, pues si me funciona a mí, que le funcione a mi hijo. Pero lo esencial, lo importante, la imagen, la perfección de Dios no nos fue transmitida genéticamente, generación tras generación, por la transgresión. Le vuelvo a repetir, el Señor mandó, fue un mandamiento. Dios mandó a Moisés y le dijo, le vas a decir a este pueblo que las palabras que yo les estoy dando, las van a poner en sus puertas, en sus dinteles, y que se las van a hacer saber a sus hijos día y noche, para que esto pase de generación a generación. Porque el pueblo se olvidó de Dios, porque los padres lo dejaron. Así está escrito. Por cuanto tus padres me dejaron de hablarte de mí. Tú no me adoraste porque no es culpa tuya. Por eso Dios tuvo misericordia de los hijos. Porque dice, no es culpa de él, sino del padre que no le habló de mí. Que no le hizo saber quién fui yo y de dónde lo saqué. Ahí se perdió. Lamentablemente todo cambió con la transgresión. Muchas cosas. A veces lo vemos nada más superficial. Bueno, Dios los echó, pero los siguió buscando. Pero muchas cosas hermosas que debíamos de haber traído. La misericordia, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la fe, la benignidad, el perdón, que debíamos de traerlo perfecto. Por Dios se perdió. ¿Por qué? Porque el hombre ya hizo generaciones a su imagen, no a la imagen de Dios. Dicen por ahí que Dios es creador y el hombre es inventor. El hombre no crea, solamente inventa, ¿sí? Y todas las cosas, y que todas las cosas se parecen a su dueño. Es decir, que todo lo que Dios creó tiene eternidad y todo lo que el hombre inventa tiene su naturaleza. El hombre, cuando inventa cosas, aunque sean inanimadas, ¿sí?, las inventa, las hace conforme a él. Ese dicho de que todo se parece a su dueño, a veces lo agarramos para jactarnos o burlarnos, pero tiene mucho de cierto. Todo lo que hacemos tiene parte de nosotros. Lo retransmitimos porque lo hacemos con nuestras propias manos. Estamos, quizá no lo podemos percibir porque no lo vemos, ¿sí? Pero cuando Dios me puso para hacer el púlpito, en mi mente, en mi corazón, se generó el diseño. Y cuando se nos ha caído, es como si alguien me golpeara. Me duele.
Me duele porque en él puse el amor que Dios me había dado para darle una presentación. Y no lo quiero tirar porque digo, ya está bien lastimado el pobrecito, pero es que lo hice con el amor de Cristo. De alguna manera, las cosas sentimentales, espirituales, también se las transmitimos a lo que hacemos, a lo inanimado. Por eso es que también dice, bueno, dice el mundo que todas las cosas se parecen a su dueño. ¿Cuántas veces no hay que, oye, ¿por qué lo avientas? O sea, no se quejó, no le dolió, pero a mí sí me dolió. ¿Por qué? Porque yo invertí, puse de mí sobre esto. Y así sucede con las cosas que el hombre crea. Son temporales, tienen su naturaleza. Primera de Pedro 1:24, por favor. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 24. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice la palabra: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está la diferencia. Toda carne, todo hombre, tarde o temprano, lo que hace el hombre tiene un tiempo de vida, pero lo que nace de Dios tiene su esencia, que es eternidad, aún su palabra, ¿sí? Y uno de los logros más alabados del hombre, por el mismo hombre, es la tecnología. Y a través de ella el hombre muestra lo que es decir, inventa cosas conforme o basadas en su naturaleza. El hombre quiere retransmitir lo que es, lo que tiene, lo que conoce de sí mismo, lo quiere retransmitir a lo que hace. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? El hombre trata o retransmite, ¿sí? Por ejemplo, los robots. El hombre está tratando de hacer una máquina que tenga su naturaleza, que tenga inteligencia, que tenga obediencia, que tenga sensibilidad, ¿sí? Siempre está queriendo hacer las cosas conforme a lo que hay en él. Si hacen una grúa, ¿de dónde cree que lo sacó primero la persona que lo inventó? Porque vio su brazo, que podía moverse y podía mover cosas. Pues ahora voy a hacer una máquina para cosas más pesadas. Pero ¿cuál es la raíz o la base de su invención? El mismo hombre, ¿sí? Y le vuelvo a repetir, de estas cosas en las que más se alaba el hombre es por la tecnología. Y quizá la mayor por la cual el hombre se vanagloria en estos días son las computadoras y los celulares. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver la tecnología con lo que tú me estás hablando? Le estoy diciendo que el hombre hace las cosas conforme a sí mismo. Usted y yo sabemos, hemos utilizado estos aparatos y sabemos que inconscientemente, es decir, que el aparato no lo hace por sí mismo, no está programado para hacerlo, pero el aparato a veces, cuando nosotros usamos la computadora o el celular para navegar en internet, el aparato se puede
contaminar. O retiene basura, la llamada basura. Sí, sí lo sabía, ¿no? Sí lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hay que estar haciendo constantemente con una computadora o con un celular? Estarlos limpiando. Estarles quitando esas cosas que el aparato o que se quedan en el aparato, aunque el aparato no lo quiera. Ajá. Para evitar daños mayores, el hombre ha inventado o ha buscado la solución a esto, que son las llamadas aplicaciones, estas aplicaciones de limpieza. Estas aplicaciones que a veces lo hacen automáticamente y muchas veces nos están recordando. Si usted se la ha descargado a su celular, si no se la ha descargado, descárguesela. Si ya la tiene, si sabe de lo que le estoy hablando, si no sabe, a cada ratito, al menos mi celular, suena una alarma que me indica que hay que limpiar el sistema, que hay que mejorar el rendimiento, que a cada rato está escaneando el buscar, que no haya un mal virus, un malware, algún virus que pueda afectar la función del aparato, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:9 dice que no hay nada debajo del sol. Escúcheme bien, porque en estos días vamos a hablar de esto también. No hay nada no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, que esto de las computadoras no es algo nuevo. Que el hombre lo está haciendo o lo está manifestando en la computadora. ¿Por qué? Porque Dios ya lo manifestó en el hombre. Ajá. Es decir, que lo que el hombre está inventando, Dios ya lo creó antes. No hay nada nuevo bajo el sol. Quizá ahora nos sorprendemos por la ciencia, por la tecnología, cómo podemos hacer hasta videollamadas, ¿sí? Este tipo de situaciones, pero cosas más hermosas ha hecho Dios. Y el hombre solamente está plasmando lo que está descubriendo de sí mismo, pero Dios ya lo conoce, porque Dios lo creó, ¿sí? Nada hay nuevo debajo del sol, es decir, que lo que el hombre ha inventado antes ya fue creado en otro modo o en otra forma, ¿sí? Es decir, que este tipo de aplicaciones preventivas que el hombre ha creado para sus inventos, antes Dios lo puso en el corazón del hombre. San Juan capítulo 14, 26, por favor. Este tipo de aplicaciones para cuidar los instrumentos, antes que el hombre lo pusiera y se gloriara en sus inventos, Dios ya lo había puesto en el corazón del hombre, en el corazón mayormente de los que creen en Él. San Juan capítulo 14, verso 26. San Juan capítulo 14, verso 26. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. ¿Qué está haciendo ahora el Espíritu de Dios? Te está recordando que tu corazón lo tienes que tener limpio. Está haciendo esa alarma. Si valga delante de Dios la aplicación, si delante de Dios fuéramos una computadora o un teléfono, está sonando la alarma que te está diciendo: hay un virus en tu corazón, hay un mal en tu mente. Es tiempo de limpiarlo. Es tiempo de actuar, es tiempo de aplicar
El amor de Cristo, la fe en Cristo, como esas aplicaciones, aplicarla en mi vida. El Espíritu del Señor te está diciendo, hay un virus que tú no sabías que estaba. Hay mucha suciedad que tú no sabías que ahí estaba, pero ahí está. Lo importante no es cómo llegó, lo importante es cómo se va. Porque el cómo llegó ya está trabajando, pero el cómo se va a cambiar mi vida, va a rediseñar mi interior. Como dice la palabra, renuévate, va a renovar mi interior. El Espíritu del Señor está hablando. ¿Y qué dice y qué nos recuerda ahora el Espíritu de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 6, 14, por favor. La mayor y mejor aplicación para nuestra vida es la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Amén. Miren lo que dice la palabra. Somos el templo del Dios viviente. Por tanto, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y yo lo recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice ahí? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, de lo que ves y de lo que no ves, de lo que ahora por el Espíritu de Dios estás viendo, perfeccionándonos en la santidad, en el temor a Dios. El Señor nos hablaba la semana pasada de las contaminaciones de la carne. Los ojos, los oídos, la boca son carne. Pero ahora dice también hay una contaminación del espíritu. Esos rencores, esos celos, esas envidias, esos odios, esos malos sentimientos que están trabajando en tu interior. Que tú quizá pensabas que ya lo habías superado. Y quizás sí, ya lo superaste, pero no lo sacaste. Pero no limpiaste tu corazón. Que es lo que yo te estoy mandando a limpiar en estos tiempos. Sí, ya lo superaste, pero es tiempo de desarraigar y limpiar. El Espíritu Santo nos recuerda limpiarnos de toda contaminación espiritual y material. Si podemos compararlo, Dios nos lo permite en esta mañana. La mente y el corazón son como una computadora, como un celular que se ha infectado. Y el Espíritu Santo nos está llamando a limpiarlo, nos está llamando a sanarlo, nos está llamando a preparárselo, porque somos templo de Dios. Prepárame tu corazón, prepáramelo, porque yo voy a hacer. Tú lo preparas y yo voy a sembrar, porque la semilla que te conviene es la semilla que el Espíritu Santo nos pueda sembrar. Ahora usted me preguntará, ¿qué tiene que ver el perdón, el saber
perdonar con el jubileo. Le voy a leer lo que era el jubileo, para que podamos tener una mayor, ¿cómo se llama? Un mayor entendimiento de qué es el jubileo, que tiene que ver una cosa con la otra. Amén. El jubileo en hebreo se pronuncia yovel, que significa trompeta. Si traducimos la palabra al español, significa trompeta. Era considerado también el año sabático. Tenía lugar cada 50 años, o sea, al finalizar un periodo de 7 veces 7 años, y se anunciaba un toque de trompetas. Se dejaba descansar la tierra, cada propietario recobraba las posesiones que se hubiera visto obligado a vender, hipotecar, enajenar de otro modo, excepto las casas situadas dentro de las ciudades amuralladas. Los esclavos hebreos, inclusive sus familias, amén, quedaban en libertad. Empezaba con una fiesta de 9 días que terminaba con el día de la expiación. Mediante el jubileo se conservaba cierto equilibrio económico, evitando el latifundismo y la acumulación de riquezas la acumulación de riquezas por unos, mientras que otros quedaban en completo quedaban desposeídos. Es decir, se cuidaba que no se enriquecieran unos dejando pobres a otros. También era ocasión para intensificar la instrucción de la juventud, instruir a los jóvenes en la ley de Dios y en el temor de su nombre. Es decir, también se aprovechaba del jubileo para involucrar a los hijos a lo que agrada a Dios. Para llegar al año del jubileo se consideraban 7 años, pero no eran años de 365 días. Cada año se consideraba de 7 semanas. ¿Sí? No habría que esperar muchísimo tiempo para el año del jubileo, porque cada año eran 7 semanas, un poco menos de 2 meses. Entonces tenían que transcurrir 49 semanas para que comenzara el año del jubileo. Y las siguientes 7 semanas, que comenzaban con una fiesta, todo debía de recuperarse, mayormente los esclavos. Cuando uno se hacía esclavo de su hermano, si había oportunidad antes de tiempo, si yo necesitaba de algún hermano cierta cantidad y le decía, te voy a pagar haciéndome esclavo tuyo hasta el tiempo del jubileo, ¿sí? Si antes del tiempo yo podía pagar esa cantidad, el hermano estaba obligado a liberarme, no tenía que cumplir hasta el tiempo del jubileo. Pero de otra manera, si no se alcanzaba a cumplir el pago antes del tiempo del jubileo, entrando el año del jubileo, tenía que ser liberado y se tomaba como pago de mi deuda, mi trabajo a la persona con la que yo me había esclavizado o me había puesto en prenda. ¿Sí? Y aunque no hubiera sido suficiente, el Señor les dio orden de decir todo, excepto las casas que estén dentro de las ciudades amuralladas, pero de ahí en fuera todo tiene que ser liberado el tiempo, el año del jubileo. Hayas recibido el pago o no, el año del jubileo, en ese año se manifestó la misericordia de Dios, se estaba manifestando el perdón
Tú perdonarás tu deuda a tu hermano. Si te la alcanzó a pagar, qué bueno. Pero si no, tuvo hasta el año del jubileo, no pudo ni hablar, le vas a devolver lo que dejó en prenda. Y mayor aún si fue su vida. Era un tiempo hermoso en el que Dios había preparado al pueblo de Israel para empezar a vivir o empezar a conocer el perdón que se había perdido en Adán, el amor al prójimo. Decir, ni modo, mi hermano, me lo prestaste, nada más lo tuve guardado 7 años. Pero ahora el mandamiento de Dios es que te lo devuelva. Eso era el jubileo. Eso era el tiempo, del jubileo. Durante las siguientes 7 semanas que conformaban el año, todo, escuche bien, todo tenía que ser liberado. Este año del jubileo, este mandamiento del jubileo, dice el apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es necesario que nosotros entendamos qué fue el jubileo para que sepamos a qué jubileo nos está mandando Dios a llamar hoy. ¿Sí? Dios nos está mandando a vivir un tiempo de jubileo del corazón, liberando a todos aquellos que tenemos cautivos en el corazón. A todos aquellos que o no hemos querido perdonar o no hemos sabido perdonar, pero que ciertamente están esclavizados en nuestro corazón. Porque todavía lo recordamos. Porque todavía le decimos, bendícelo, Señor, del otro lado del mundo, pero bendícelo. No me lo atravieses. Es necesario un jubileo en tu corazón. Es necesario que le digas, Señor, yo lo bendigo. Yo la bendigo. Yo bendigo a ese chofer que me hizo llegar tarde. Me pusieron una regañiza, Señor, pero no fue su culpa, fue mi culpa. Yo bendigo a aquellos que me han lastimado. El tiempo del jubileo del corazón es el tiempo al que el Señor Jesucristo está llamando a su iglesia. ¿Para qué? Para que el corazón sea limpiado y el Espíritu Santo pueda venir y sembrar esas semillas que nos van a llevar a la imagen y semejanza de Jesucristo. San Mateo capítulo 18, verso 21, por favor. Y muchas veces esas personas que nos dañaron no se han ido. Esas personas que nos lastiman, ahí están al lado de nosotros. No es aquel que ya no ves, no es aquel que ya se fue. Por eso el Señor está hablando claramente. Es tiempo de liberar a todos, a todos. A tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tu suegra, a tu abuelo, a tu abuela. Aquel que te ha lastimado. Ay, es que mi abuelito cuando era niño, ¿cómo me pegaba? Todavía hay un dolor en tu corazón. Y todavía sigues viendo a tu abuelito. Es tiempo de liberar a todos, amados hermanos. No es pararnos en el trono del Señor y de decir este sí, este no, este todavía que se quede un rato porque sí se pasó. El Señor nos ha enseñado, el tiempo del jubileo era liberar todo. Es tiempo de bendecir a todos los que nos han lastimado, se hayan ido o estén cerca, estén lejos o estén cerca, todos. Y nos hemos lastimado los unos a los otros. No nos engañemos. No nos engañemos diciendo, es que es parte del matrimonio. Es que así nos llevamos él y yo. Es cosa de tener una amistad. Te ha lastimado. Y está generando una mala semilla en tu corazón.
Y si no limpias el corazón, una vez más, el Espíritu de Dios no puede sembrar. Amén. San Mateo capítulo 18, verso 21. Dice la palabra del Señor. Arriba del verso 15, quienes tienen Biblia, dice, ¿cómo se debe perdonar? Es decir, que Dios nos va a enseñar cómo se debe perdonar. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Y Pedro dice la palabra, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aún hasta 70 veces 7 hay que perdonar. Y dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase su deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. No sabemos perdonar. Tenemos que empezar honestamente reconociendo que estábamos equivocados. Señor, yo creí que había perdonado, o que sabía perdonar, o que perdonaba, pero no lo he alcanzado verdaderamente. Hay por ahí personas que dicen, yo sé perdonar, pero no olvidar. Aquella persona que dice que perdona y olvida es una persona que tiene rencor, resentimiento, porque no ha olvidado lo que se le hizo. Y vamos a ver cómo nos perdonó Dios. Hebreos capítulo 10. Y cómo debemos perdonar. Hebreos capítulo 10, verso 16, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 16. Así perdona Dios. Y así quiere Dios que perdonen sus hijos. Nosotros, quienes nuestros antepasados no nos supieron enseñar a perdonar, nuestro Padre Celestial nos enseña hoy día cómo nos perdonó, para que nosotros también así perdonemos lo que nos hacen. No nada más lo que nos hicieron desde hoy para atrás, de aquí para atrás y de aquí hacia adelante. Amén. Dice la palabra, Hebreos 10, 16. Este es el pacto
Es un pacto, dice el Señor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade al pacto, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde se ha perdonado el pecado ya no hay más ofrenda por él. Cuando tú quieras, o cuando el diablo, o cuando tu mente, o cuando tu corazón te quiera hacer recordar a aquella persona que te lastimó, es ahí en ese momento cuando tú tienes que reprender esos pensamientos. Yo ya lo olvidé. No sé de qué me hablas. No sé. Bendito sea aquel, bendito sea aquella, donde quiera que esté. Yo lo bendigo porque lo que me hizo yo ya lo olvidé. Ya no está resguardado en mi corazón. No lo retengas. No digas, ay, sí es cierto. No, pero ya lo olvidé. No. Cuando tú lo recuerdas y lo empiezas a recordar a detalle, vuelves a contaminar tu corazón. Es como si volvieras a sembrar la mala semilla en tu corazón. Arráncala antes de que eche raíz. Es decir, no sé. A mí no me debe nada. Porque Dios me perdonó olvidando. Escuche bien. Como si no hubiera existido. Como si no hubieras pecado. Dios te perdonó. Y te está mandando a perdonar así. Como si no te hubieran ofendido. Como si no te ofendieran. Vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. La venida de Cristo está cerca. Nuestro Señor y Salvador está cada día más cerca de nosotros. Y nos está mandando a cambiar nuestros corazones para ser hallados santos y sin mancha en el día de su venida. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6 al 17. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo vamos a acercarnos al Señor. Vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón, reconociendo primeramente que estábamos engañados, confundidos, quizá mal guiados por nuestra manera de pensar, que habíamos creído, que habíamos perdonado, pero ciertamente no hemos perdonado. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a limpiar nuestro corazón y a perdonar a aquellas personas que nos han lastimado. En el nombre de Jesús.